Hola, bienvenidos a una nueva lectura. Estoy leyendo este libro, La suerte de la consorte, y esta ya es la última parte. Espero que te haya gustado. Felipe Calderón Hinojosa nació en Michoacán en 1962. Siempre estudió con becas porque su familia no tenía recursos. Egresado de la Libre de Derecho, donde se recibió con mención honorífica y luego una maestría en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En 1999 abandonó todo y se fue a Estados Unidos a estudiar un máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard. A su vuelta en el 2000 volvió a ser diputado y líder de la bancada de su partido. Con el triunfo de Vicente Fox fue nombrado para dirigir Banobras, de donde tuvo que salir cuando se hizo público que se había autorizado asimismo un préstamo hipotecario. Entonces Vicente Fox lo puso de secretario de Energía. Apenas tomó posesión como presidente de la República, lo primero que hizo Felipe Calderón fue sacar al ejército de los cuarteles y mandarlo a combatir el narco. Estaba casado con Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, quien había nacido en 1967 en la Ciudad de México, en el seno de una familia muy católica. Fue alumna del Instituto Asunción, un colegio de monjas al sur de la capital. Allí fue después profesora y lo ha seguido siendo hasta el día de hoy. Ella manifestó siempre una postura a favor de la participación, la igualdad y los derechos de las mujeres. Lo mismo que su esposo, Margarita había hecho sus estudios profesionales en la Escuela Libre de Derecho. Se recibió en 1990 con una tesis sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuando tenía 17 años, Zavala conoció a Felipe Calderón, 5 años mayor que ella. Fue en un encuentro de jóvenes panistas, de esos que le encantaba organizar a Manuel Cloutier. Se hicieron amigos y luego se encontraron en campañas, mítines, consiguiendo recursos y repartiendo propaganda. 6 años después se casaron, en 1993. Ella fungió como directora jurídica del CEN y en 1994 se convirtió en diputada plurinominal en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Cuando Vicente Fox ganó las elecciones en el 2000, Zavala entró a trabajar en su equipo de transición en el tema de las mujeres y fue impulsora de la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. En 2003 fue electa diputada federal plurinominal. Durante su gestión presentó 7 iniciativas de ley, 4 de ellas en materia de protección a grupos vulnerables relacionadas con la discriminación laboral contra las mujeres, la protección de los derechos de los niños, los adolescentes y las personas con discapacidad, y sobre conductas discriminatorias en el ámbito educativo. Cuando Felipe Calderón quiso ser candidato a la presidencia de la República, Margarita le ayudó. No solo se echó sobre sus espaldas la responsabilidad de mantener el hogar y la familia cuando él renunció a su cargo de secretario de Estado, sino que llevó a cabo una campaña al interior del partido para la cual desplegó sus reconocidas dotes de buena negociadora y de excelente operadora política. Cuando la familia Calderón llegó a vivir a Los Pinos, la señora Margarita tenía frente a sí varios retos. El primero, acompañar a su marido en la presidencia de la República. Otro reto era el cambio de vida para sus hijos, demasiado pequeños. El tercero era ella misma, porque tampoco tenía la experiencia para desempeñarse como esposa del gobernante. Además, la sombra de su antecesora Marta pesaba sobre ella por el pésimo sabor de boca que había dejado en la sociedad mexicana. Desde que empezó el sexenio, la señora Calderón cumplió con las actividades tradicionales características de lo que por usos y costumbres hace la esposa del presidente, que consiste en acompañarlo y en hacer asistencia social con grupos vulnerables. 2 han sido los programas a los que la señora Zavala ha dedicado sus esfuerzos: niños migrantes no acompañados y adicciones. Esto no es casualidad,
sino decisión para acompañar las prioridades del gobierno de su marido desde la perspectiva social. Cuando en 2007 la Suprema Corte de la Nación declaró constitucional una norma por la cual se despenalizaba el aborto en la Ciudad de México, la esposa del presidente asumió la misma posición que la Iglesia y los grupos conservadores al considerar que despenalizar el aborto es contrario a principios humanos y democráticos. A la señora Margarita, como a todas las primeras damas, los políticos, los funcionarios y los poderosos en general, también le acompañaron durante su gestión toda suerte de rumores. Uno de ellos sucedió durante la campaña presidencial y tuvo que ver con uno de sus hermanos, por supuestamente haber recibido contratos de la Secretaría de Energía cuando Felipe Calderón era el secretario. Otros sucedieron ya durante la presidencia y hablaban de compra de terrenos y bienes raíces y de supuestas dificultades en su relación de pareja. Como primera dama, la señora Margarita cumplió escrupulosamente con el papel tradicional y esperado de acompañante de su marido. El abandono de la asistencia social fue tan grave que un grupo de trabajadores incluso la acusó de haber cerrado la casa hogar para varones y subutilizar la casa hogar para niñas, que eran consideradas modelos en su género. Y fue tan grave que los padres de familia se quejaron amargamente de los desayunos escolares, una de las más sólidas tradiciones de la institución. Sin embargo, la señora Margarita no pareció afectada por esas quejas y no se metió a tratar de atenderlas. Tampoco con otras que tenían que ver con la materia supuesta de su quehacer. Un ejemplo fue el Centro de Readaptación para Niñas Infractoras en Coyoacán, que de plano desapareció a pesar de que se le pidió ayuda para evitarlo. Pero no solo eso, algunos críticos la acusaron de que ni siquiera hizo gran cosa en lo que ella misma consideró y anunció como su trabajo principal: la lucha contra las adicciones en niños y jóvenes y la ayuda a los niños migrantes no acompañados que los vecinos del norte devuelven a México. Un balance del trabajo de la señora Zavala permite además observar que conforme avanzaba el sexenio, le sucedió como a todas las esposas cuando conocen las mieles del poder, que por una parte sus objetivos fueron creciendo y pronto incluyeron unos enormes e imposibles como era la atención a víctimas del delito a nivel nacional, la atención a la población femenina en general y dar impulso a campañas para promover la cultura de la legalidad, todos ellos más discursivos que reales. Y también, como tantas primeras damas antes que ella, cuando se percató de que no sabía o no quería o no podía realmente resolver los problemas, se dedicó a promover eso que se llama el fortalecimiento de los valores en conferencias con público acarreado de las instituciones y empezó a hablar de la felicidad. En eso terminaron tan magníficos planes de la única mujer que en nuestra historia había sido primera dama con una carrera política propia y con decisiva influencia en su marido y en el partido gobernante. A fines de 2012 terminó el sexenio de Felipe Calderón. Quedaba de él un gran enojo social por la inseguridad, los muchos muertos, desaparecidos, secuestrados. Según los estudiosos, las actividades del crimen organizado aumentaron en estados ya contaminados y se extendieron a otras entidades, y los cárteles se reorganizan cada vez con más violencia. El fin de la primera dama. El 1 de diciembre de 2012 a la medianoche, Felipe Calderón entregó el mando de la República a Enrique Peña Nieto, nacido el 20 de julio de 1966. Peña Nieto había enviudado de la señora Mónica Pretelini, la madre de sus 3 hijos, con quien se había casado en 1994 y quien murió siendo primera dama del Estado de México. Estaba casado en segundas nupcias con Angélica Rivera Hurtado, actriz de televisión a la que se le conocía como La Gaviota. Ella había nacido en la Ciudad de México el 2 de agosto de 1969. El 27 de noviembre de 2010 se casaron en una ceremonia en la Catedral de Toluca. Angélica vistió de blanco, con todo y que era la segunda boda también para ella, ya que durante década y media había vivido con un productor de televisión
con quien procreó 3 hijas y del que se había divorciado por lo civil, y conseguido la anulación del matrimonio eclesiástico poco antes. La pareja con Angélica, una mujer joven y bonita, y una actriz conocida y querida por el público, le ayudó a catapultar sus ambiciones políticas. Sin dudarlo, abandonó su carrera en la televisión, lo que según el flamante esposo era una decisión de amor, de emprender un cambio de vida ahora en familia, y de apoyarme en la responsabilidad que yo tengo. Y cuando arrancó la campaña presidencial, subió un video a YouTube para anunciar lo que mis ojos ven y mi corazón siente, para que los ciudadanos pudieran compartir con ella lo privado y lo cotidiano de esos momentos. Hasta el cierre de este libro, en julio del 2013, la señora había estado presente en las giras, había lucido en los viajes al extranjero y había presidido eventos diversos como un reparto de juguetes, un concierto para miembros del ejército, una campaña de la Cruz Roja, pero no dirigía el DIF. La residencia oficial de Los Pinos fue remodelada para ella y su familia, con un costo de más de 18 millones de pesos. Una revista alemana la consideraba la primera dama más bonita del mundo y aparecía en la lista de las primeras damas mejor vestidas del planeta. Cuando se convirtió en primera dama, Angélica Rivera despertó muchas expectativas. Se dijo de ella que era muy inteligente y con una especial sensibilidad por las causas sociales, y que sería una primera dama muy influyente, una fuerte personalidad cuyo papel crecerá con su llegada a Los Pinos. Hasta hoy, las expectativas no se han cumplido, no ha sucedido en los hechos nada que permita suponer que ese relanzamiento del DIF que hicieron el presidente y su esposa efectivamente marcha. Es evidente que la señora no está interesada en la institución ni en sus causas. Se hizo presente en el Teletón, organizado por la empresa Televisa, pero brilló por su ausencia cuando en enero del 2013 una explosión en un edificio de oficinas de la empresa Pemex en la Ciudad de México dejó más de 3 decenas de muertos y más de 100 heridos. Por eso le he puesto por título a este capítulo uno que alude al posible fin de esa figura, pues por lo que parece hasta ahora, la esposa del mandatario no se va a dedicar a la asistencia social, sino como ha dicho el presidente Peña Nieto, a esperarlo, quererlo y a acompañarlo, algo que no habíamos visto en toda nuestra historia. Estar tan cerca del poder les resultó a las esposas de los gobernantes beneficios, que las adulen, inviten, obsequien, escuchen y atiendan. Viajar, conocer gente, no tener que preocuparse del trabajo doméstico, ni que reparar en gastos, que todas las puertas se abran para ellas y que sus caprichos se satisfagan. Muchas pudieron aprovechar el momento para impulsar sus intereses particulares. Las virreinas y las primeras damas después pudieron tener lo que quisieran, bodas y bautizos magníficos para sus hijos, y todo eso con recursos del erario o con regalos. Podían hacer negocios, compra y venta de bienes raíces, de joyas y obras de arte, concesiones para empresas, inversiones no solo para ellas, sino para sus parientes y amigos. La mayoría lo hicieron, y las que no, tampoco se opusieron. Se hacen tontas y callan frente al enriquecimiento de los maridos, mismo que disfrutan y aprovechan. El hecho de que la figura de la primera dama se haya adoptado en tantas culturas, incluso en países socialistas y musulmanes, indica que más que una moda es porque ella vino a llenar una necesidad. Y esa consiste en 2 cosas. Una es mostrar que el gobernante es un hombre con vida afectiva, sexual y familiar normal, según los esquemas aceptados en cada momento y lugar. Otra, porque la figura de la primera dama responde a lo que el imaginario social considera que debe ser la mujer. En ella se reflejan y fijan los gustos y patrones culturales, los ideales nacionales de la familia y feminidad. La primera dama creada para responder a las necesidades del mercado y la cultura. Es una construcción que materializa la idea predominante que existe en cada momento histórico, no tanto de lo que efectivamente es la mujer, sino de lo que la sociedad quisiera que fuera. Cuando la sociedad quiso mujeres dedicadas a rezar, eso hubo, y cuando las quiso encerradas en su hogar, eso tuvo,
Y cuando las quiso vacunando niños y sonriendo ante las cámaras de televisión, eso tiene. Cuando se usaba ser fría y distante, no mirar nunca a los cónyuges, ni acercarse físicamente a ellos en público, allí estaban las esposas de los gobernantes para serlo. Pero cuando se usó adorar al esposo, allí estuvieron las que lo miraban pasmadas como si fuera un dios. Si la sociedad quiere que las mujeres sean activas o discretas, devotas o fiesteras, cultas o caritativas, dulces o fuertes, eso es lo que se le exige a la primera dama. Incluso de imponer el ideal de belleza, si regordeta o delgada, si pálida o enfermiza, si sana, por lo pronto, hasta el día de hoy, y a pesar del esfuerzo, las esposas de los gobernantes de México no tienen sitio en la historia. No hay para ellas reconocimiento ni valoración, son invisibles, y aunque el siglo XXI ha llegado presumiendo de que las cosas han cambiado, por lo que se refiere a las esposas de los mandatarios se puede decir, sin temor a la equivocación, que no es así. Pasarán por compañeras, pero igual que ayer cuando las callaban, o que antier cuando las encerraban, hoy su trabajo, su papel y su función siguen siendo un gran fracaso. Espero que te haya gustado la lectura de este libro, La suerte de la consorte. Esta fue ya la última parte. Déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal. Si te gustó, dale like. Recuerda que en Facebook está la lectura con los números de página. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.